ya sabéis, José el Argentino. Pues nada, vamos a disfrutar y a seguir aprendiendo, que es lo importante. Dios os bendiga a todos. Amén. Igualmente, Mañana, David. bien, un abracico, Josué. Mañana, Dios mediante, recordar también que tenemos a David de Blanes, ¿vale? Tema de la iglesia. Creo que también vamos a ser bendecidos. Sin más, ahora sí, ya os dejo. José, administrador, te dejo todo para ti. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos los hermanos que ya están conectándose seguramente. Y como siempre decimos, a aquellos hermanos que se han de conectar también a Sana Doctrina. Bienvenidos, hermanos, todos los que estáis conectando y que en esta noche vais a seguir conectando a Sana Doctrina, vuestro programa donde tratamos temas de la palabra de Dios. Este es un apartado específico para estudiar la palabra, para gozarnos en la bendita, en la gloriosa y en la divina, en la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Contentos en esta noche, hermanos, de estar todos aquí en este canal y contento de unas estadísticas que me pasaba mi compañero el David, que forma parte del equipo administrador también de este programa de Sana Doctrina, donde hay unas estadísticas maravillosas que nos han llenado de gozo el saber que estamos haciendo bien en estos días, en este último mes, vamos a decirlo así. Han habido un aumento de los miembros de este canal de más de 500 personas, lo cual eso es ya una maravilla. Algunos programas de Sana Doctrina han alcanzado, hermanos, un auditorio de 19.000 personas. 19.000 personas es muchísima gente y esto significa que Dios, hermanos, en su inmensa gracia nos concede este privilegio de usar estas redes para llegar a muchas personas. Sabemos que este programa no llega solamente a nivel España, que llega a toda España, sino que también trasciende nuestras propias fronteras y llega a lugares tan distantes como América Latina, parte de los Estados Unidos, y mucha gente que nos está viendo, nos está observando, está compartiendo con nosotros este programa, a los cuales desde aquí en esta noche queremos enviaros un fuerte abrazo fraternal a todos los hermanos que nos están viendo desde fuera y a los hermanos que nos están viendo desde España, por supuesto, disfrutando de Sana Doctrina. Gloria al Señor. Bien, y en esta noche tenemos el privilegio de tener entre nosotros a un hombre, a un siervo de Dios que yo lo he escuchado en algunas oportunidades. De hecho, estamos participando en algún proyecto juntos y de verdad, hermanos, que para mí es una maravilla de hermano, es un expositor maravilloso. No es ni más ni menos que Josué de Belén. Josué de Belén es un hermano ya aquí en España muy conocido, es un hermano, es un ministerio poderoso en las Escrituras, es un hombre que Dios le ha dado una facilidad también de comunicar, gloria al Señor. Y bueno, él vive en Valladolid. Y bueno, vamos para que la gente del exterior te conozca un poco. Josué, háblanos un poquito de ti, por ejemplo, dónde vives y qué es lo que estás haciendo. En fin, eres de Valladolid, ¿verdad, Josué? Sí, nací en un pueblecito que se llama Benavente, provincia de Zamora, pero vivo de toda la vida en Valladolid. Aquí me levanté para servir al Señor aproximadamente hace unos 20 años. Y bueno, pues soy un obrerico más de España, hermanos, que intenta agradar a Dios. A veces lo consigo y otras veces no, como vosotros. Y ahí estoy, intentando crecer, intentando mejorar como todos y intentando también agradar a Dios y a mis hermanos, porque no solamente estamos para agradar a Dios, también necesitamos gracia también para, como decía, como habla la Biblia de Jesús, y crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Amén. Gloria al Señor. En los cuentos de sus palabras y en la humildad que lo caracteriza al hermano, la verdad es que es un hermano que es muy conocido aquí en España. Es un hermano, como he dicho anteriormente, muy poderoso en las Escrituras, y en esta noche vais a poder disfrutar todos de este ministerio tan glorioso que Dios nos concede tener con nosotros, con un tema que en esta noche lleva por título
la sabiduría en 3 niveles. ¿Es así, Josué, hermano? Sí, la sabiduría en 3 aspectos. En 3 aspectos. Gloria al Señor. Bien, así que como la palabra sabiduría, todos sabemos, hermanos, que en griego quiere decir Sofía, si no me equivoco. Entonces hoy vamos a hablar de Sofía. Sabemos que hay una Sofía que es mala, que no es de Dios, y hay una Sofía que es de Dios, gloria al Señor. Pero el hermano desarrollará su tema en esta noche y vamos a disfrutar todos en el nombre del Señor. Así que yo no les quiero quitar más tiempo, creo que estamos siendo puntuales, más o menos en el horario, así que Josué, yo ya te dejo, después habrá tiempos para preguntas, habrá tiempo para que los hermanos, si el tiempo no lo permite, poder trasladarte alguna pregunta y bueno, ampliar un poco más el tema que traigas en esta noche. Así que adelante, hermano, te damos paso a Sana Doctrina, el canal es tuyo, comparte lo que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria al Señor. Bueno, pues un abrazo para todos, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Agradezco a Dios este gran privilegio que me da de poder compartir con vosotros este tema. Como no a los hermanos, a David y a todo el equipo de Sana Doctrina, a José también, de que me dé este gran privilegio, hermanos míos. Quisiera tratar este tema de forma muy básica y de forma muy sencilla. Yo, la verdad, hermanos, os confieso que yo en terminología no soy mucho de usar el griego. ¿De acuerdo? Hace poquito me gustaba mucho cómo Samuel Pérez Millos, él decía en un comunicado de Facebook que él no era maestro de griego ni tampoco era conocedor del griego. O sea, un hombre de la categoría y de los años que tiene de seminarios y de licenciado, maestro en teología, y él se reconocía que no era maestro de griego, que trataba pues en algunos textos de buscar cómo vienen los originales, pero que él no se tenía ni de maestro de griego, y eso me dejaba a mí, hermano, pues me dejaba a mí, pues la verdad, fascinado, porque si un hombre de esa talla reconoce que no sabe griego, ¿qué vamos a decir nosotros, hermanos? Entonces, yo tampoco manejo el griego, así que vamos dentro de nuestras limitaciones, a hablar de lo más básico, de lo que es esta palabra tan hermosa, como decía José, que en griego es Sofía, pero en castellano es sabiduría. Mirad, vamos a utilizar un texto base. Este texto lo vamos a interpretar al final. Se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 5. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Repito, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bien, este texto lo vamos a interpretar para el final porque es el tercer aspecto de la sabiduría. Primeramente, vamos a hablar de una sabiduría adquirible. Esa sabiduría adquirible habla de ella el libro de Proverbios, donde dice, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría, empápate de ella, porque ella es más preciada que los tesoros. Hijo mío, adquiere sabiduría, porque largura, años de vida y de paz se te aumentará. Es decir, aquí el libro de Proverbios nos enseña que hay una sabiduría adquirible por medio del conocimiento. Es decir, a mayor conocimiento, mayor sabiduría. Ahora bien, ¿qué clase de conocimiento? Porque hay un conocimiento que es estéril, que no pasa de ser mera información, acumulación de datos. Eso es un conocimiento estéril. Un conocimiento que nada afecta a la conducta, eso no va a desembocar nunca en sabiduría. El conocimiento, para que se refleje en sabiduría, tiene que ser un conocimiento experimental. Por eso es que los demonios tienen mucho conocimiento. Pero dice el libro de Santiago que creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Por lo tanto, la sabiduría no consiste en acumular información, no consiste en acumular datos académicos.
La sabiduría bíblica espiritual de Dios consiste en tener un conocimiento experimental. Por eso es que el libro de Santiago hace una pregunta. ¿Hay alguno entre vosotros que se crea sabio? Pues muestre su sabiduría por su sabia conducta. Porque si vosotros os creéis maestros, pero entre vosotros hay celos amargos, hay contención y hay rivalidad, esta sabiduría no procede de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Porque la sabiduría humana puede llegar a pervertirse hasta convertirse en diabólica. Está la sabiduría terrenal, que significa que es adquirible por medio de una carrera, la sabiduría animal, que es aquella que está contaminada con nuestro egocentrismo, con nuestros bajos instintos, y la sabiduría diabólica, que es la sabiduría que está empapada de maldad. Pero la sabiduría que es de Dios, la sabiduría que es pura, es aquella que no solamente acumula conocimiento, sino aquella que lo refleja en su experiencia vivida. Palabras más sencillas. No es más sabio el que más sabe, sino el que más hace. El nombre de Dios sea glorificado. La ciencia que no produce conciencia, decía un hombre, no pasa de ser mera información. Por eso, hermanos míos, si de algo tenemos que estar diligentes, es en intentar tener un conocimiento experimental. ¿Por qué? Porque si ese conocimiento no es experimental, lo único que va a ocurrir es que voy a tener mayor responsabilidad delante de Dios. Dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Pero cómo es posible? Si el libro de Oseas me dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cómo es que ahora el apóstol Santiago me dice, no te hagas maestro, que recibirás mayor condenación? Claro, porque el conocimiento que no se vive y no se practica, mayor responsabilidad tendré delante de Dios. Porque al que mucho tiene, mucho se le demanda. Porque para Dios tiene más culpa el que no hace sabiendo que el que no hace porque no sabe. Por lo tanto, debemos de ser diligentes en empaparnos del conocimiento, sí, pero siempre un conocimiento que afecte a mi regla de conducta. El conocimiento debe de estar hermanado con la obediencia. Por eso es que dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría, los cimientos de la sabiduría, es que el temor a Jehová. Por eso la sabiduría y la obediencia nunca puede estar divorciada, siempre tiene que estar encaminada. Por eso, mis queridos hermanos, es que el apóstol San Pablo dice en la carta de Colosenses, capítulo 1, verso 9, dice, no ceso de orar para que seáis llenos de todo conocimiento y de toda ciencia. ¿Para qué? Para que andéis como es digno, creciendo en el conocimiento del Señor, llevando fruto en toda buena obra y agradándolo en todo. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo pide que los colosenses sean llenos de toda riqueza, de ciencia y de sabiduría, pero ¿qué? Para que anden como es digno, llevando fruto en toda buena obra. Por lo tanto, es maravilloso, hermanos, empaparnos del conocimiento. A veces hay hermanos que me cargan o me quedan pasmados porque hablan de forma despectiva del conocimiento. Y empiezan a decir, ¿para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanto saber de las estrellas? ¿Para qué tanto? Mejor 4 palabras ungidas. Bueno, qué casualidad que el que habla siempre de forma despectiva del conocimiento es porque carece de ello. El que carece de ello siempre trata de alguna forma de desvirtuar a los que estudian. Pero jamás verás a un hombre de letra y estudioso que hable mal del conocimiento. El que trata de hablar de forma despectiva del conocimiento es porque no es un hombre estudioso y porque no es un hombre disciplinado. Y como es un hombre disciplinado, tiene una carencia. Y esa carencia, pues trata de taparla con otras cosas. Pero la palabra nos enseña que el hombre tiene que ser apto para enseñar. Y si uno no es apto para enseñar, ¿a dónde vas? Es como aquel que quiere andar sin gasolina. Por lo tanto, hermanos míos, el conocimiento es hermosísimo. Dime cómo andas y te diré el conocimiento que tienes. Por lo tanto, la palabra nos enseña que hay un conocimiento experimental mediante
el estudio diligente de las Escrituras. Esto es en la vida devocional, pero también hay una sabiduría también tocante a la vida de servicio, a la vida ministerial. La sabiduría es necesaria porque es la que pone en práctica el conocimiento. Por ejemplo, José recibió sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque no solamente recibió el conocimiento de los 7 años que iban a venir de hambruna, él recibió la revelación, la palabra de ciencia de esos 7 años que iban a venir de hambre a Egipto, pero ahora también recibe la sabiduría para tener la solución. ¿Qué pues haremos? Y le dice José, pues nada, tienes que hacer provisión, tienes que hacerte muchos graneros y tienes que empezar a almacenar comida y tienes que empezar a almacenar grano, porque de nada le hubiera servido a José tener la ciencia si luego no tenía una palabra de sabiduría para llevar a cabo un plan o para tener una solución en la mano. Por eso, tanto la vida devocional, como explicó antes, como la vida de servicio, la vida ministerial, se requiere sabiduría también tocante al ministerio. Y si hablamos de sabiduría, no podemos omitir a Salomón. ¿Para qué pedía Salomón sabiduría? ¿Para hacer su sabidongo? No, Salomón pedía sabiduría para administrar al pueblo. Y esto le agradó a Dios, porque no pedía sabiduría para ensoberbecerse o para exhibir su conocimiento, sino que pedía sabiduría para beneficiar al pueblo, para poder realizar un buen gobierno, para ser equitativo, para hacer juicios correctos. Y eso le agradó a Dios. Por eso, si hay una actitud que agrade a Dios, es aquella que busca sabiduría, pero no para endiosarse a uno mismo, no para hacer una mera exhibición de talento, sino que busca sabiduría para enriquecer a otros, para beneficiar a otros. El nombre de Dios se ha glorificado, hermanos míos, el nombre de Dios se ha ensalzado. Y así podíamos hablar, hermanos, que se requiere sabiduría para tener un conocimiento experimental que afecte la conducta, pero también a mi vida de ministerio. ¿Saben, hermanos? ¿Recuerdan ustedes aquella solución que dio Jacobo en el concilio? Como cuando él, de forma providencial, le dice, escribamos una carta para decir a las iglesias que se abstengan de ahogado de sangre. ¿De qué forma? Dios le capacita con una palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para no solamente tener la solución de que no impongan a los griegos un yugo que ellos no han podido servir, sino también de escribir una carta. Y dice la Biblia, y las iglesias recibían consolación. Dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna carga. El nombre de Dios sea glorificado. Por lo tanto, la sabiduría no es solamente acumulación de datos, sino reflejarlo en tu experiencia vivida y en la vida de ministerio también siempre tener una solución. Bien, hemos visto este primer aspecto de lo que es la sabiduría, y es aquella que es adquirible por medio del conocimiento experimental. Pero después la palabra nos enseña también otro aspecto de la sabiduría, y es la que está dentro de los 9 dones. Dice en Primera de Corintios, es la sabiduría, y es aquella que es adquirible por medio. Después está la sabiduría, que es la que habla, Primera de Corintios 12:8, dice, y a unos les es dado palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, y a otros palabra de sabiduría. Esta sabiduría, hermanos míos, es una sabiduría que Dios la otorga como un don. Dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Y en qué consiste esta palabra de sabiduría? Bien, alguno me podrá decir, bueno, la palabra de sabiduría consiste en una habilidad sobrenatural de manejar el conocimiento de la Escritura. Bueno, no digo que no, puede ser. Pero aquí la palabra creo que delimita lo que es una palabra de sabiduría como la que es otorgada por Dios en un momento puntual y preciso. A la hora de solucionar un problema, a la hora de solucionar un conflicto, que nadie ve solución, que nadie ve una puerta abierta, que es un conflicto, que es un problema, que todo el mundo está confuso. Y en ese momento al ministerio, yo no sé cuántos de pastor les han podido experimentar cómo estando pastoreando, no sabes cómo ni de qué forma, tú no tenías pensado decir esa frase, ni tampoco tenías pensado cómo se iba a arreglar ese problema entre dos familias, pero de forma providencial, de forma intuitiva, el Espíritu Santo
te ha dado la frase adecuada para el momento y la persona indicada y se ha resuelto el problema. Y ha habido unidad y al final ha habido buena armonía. ¿Por qué? Porque te ha dado Dios una palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, hermanos míos, podríamos hablar de ella como la que le dio, por ejemplo, Dios a Salomón cuando estaban disputando esas dos mujeres, que dice que se estaban disputando esos dos niños y en ese momento dice Salomón, traer una espada, vamos a cortar el niño en dos. Y de ahí, de esa forma, Salomón fue capaz de cortar por lo sano pero sin herir al niño. Porque el que tiene una palabra de sabiduría es capaz de cortar por lo sano, es capaz de ir a la causa del problema pero sin herir a nadie. Porque voy a decirles algo muy importante. El mero hecho de ser poseedores de la verdad no nos da derecho de cortar cabezas. Hay quien cree que por tener la verdad o la razón en su mano, eso le da derecho de denigrar, le da derecho de ofender o le da derecho de herir. ¿Qué va? Eso no es de ser sabios. El hombre sabio es aquel que sabe capaz de hablar, pero sin ofender. Sus palabras sanan, sus palabras unen, sus palabras levantan y sus palabras restauran. Por eso es que dice la Biblia en Proverbios capítulo 18, capítulo 12, verso 18, hay palabras que son como golpes de espada, pero las palabras del sabio son como medicina. Déjame decirte, mi querido hermano, que nuestras palabras deben de estar para sanar y no para herir. Que Dios nos dé una palabra de sabiduría en el momento preciso, en el lugar apropiado, para saber administrar la verdad, pero saber administrarla de una forma que no hiramos a nadie. ¿Saben, hermanos, que la Biblia nos enseña que con misericordia y verdad se corrige el pecado? No solamente con verdad, porque la verdad por sí sola puede ser muy agresiva. Por eso, el que tenga alcohol para desinfectar, como el samaritano, que también tenga aceite para suavizar. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es que hay quien cree que el mero hecho de ser poseedor de la verdad, que le da derecho y le da atribuciones a hablar de una forma y con una actitud, pues déjame decirte que a veces teniendo la verdad en tu mano te malogras y teniendo la razón la pierdes. Porque la verdad es un tesoro que nos ha sido dado para saber administrarlo. De la misma manera que el antibiótico es bueno, pero uno no se toma toda la caja. Porque aunque es bueno el antibiótico para quitar la infección, no te tomas toda la caja porque te tienen que hacer un lavado de estómago. Te lo tienes que administrar 3 veces al día durante 8 días. Así es la verdad. La verdad es un tesoro que Dios nos ha dado, pero que necesitamos sabiduría para saber administrarla. Porque a veces la falta de sabiduría en administrar la verdad nos hace malograrla por nuestras formas, por nuestras actitudes, por nuestro tono de voz. Y teniendo la verdad, a veces quedamos mal. ¿Por qué? Porque has tenido un tesoro que no has sabido administrar. Por eso es que la palabra nos enseña que no solamente necesitamos tener sabiduría para administrar, necesitamos tener sabiduría para saber administrar la verdad. Hay quien solamente quiere ministrar la verdad, pero ¿a costa de qué? Recuerdo un episodio, permitidme que dé algún ejemplo devocional para no hacerlo tan técnico. Recuerdo un episodio donde Jesús, purificando el templo, volcaba mesas y sillas. Y dice que el celo de su casa le consumía. Y tuvo carácter, y tuvo una ira justa y una ira santa para volcar mesas y sillas. Pero en ese mismo episodio, dice la Biblia, dice, y vinieron unos cojos y unos mancos y les sanó. Vio a mi Cristo, que no solamente tiene carácter para ministrar la verdad y la santidad, sino que también tiene carácter para sanar. Es que hay quien solamente sabe administrar la verdad y le gusta mucho el orden y le gusta mucho la verdad, pero luego le falta carácter para sanar. Señores míos, el que tenga carácter para volcar mesas y sillas, me parece muy bien que te guste el orden y te gusta administrar la verdad, pero que también tenga carácter para sanar. Porque el que tiene una palabra de sabiduría, la ministra de tal forma que restaura, que levanta y hace bien. Que Dios nos dé una palabra de sabiduría para saber en un momento crucial tener una solución para el pueblo. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Recuerdo al apóstol San Pablo que estaba como un reo acusado
y contempla que está la sala, hay saduceos y hay fariseos. ¿Y qué palabra de sabiduría le dio Dios en ese momento? Que toca la tecla que tiene que tocar para desviar de su atención y para que entre ellos empiece el conflicto. Y se levanta y dice, señores míos, estoy aquí porque se me juzga por la resurrección de entre los muertos. Ahí, inmediatamente, esa palabra de sabiduría ha hecho que desviaran de él la atención y que entre ellos se pusieran a discutir. ¿De qué forma, hermanos míos, esa tecla que Pablo tocó fue capaz de salir ileso de aquel juicio? Porque qué importante es tener una palabra de sabiduría como padre para aconsejar a los hijos, una palabra de sabiduría como esposo para aconsejar a mi mujer, una palabra de sabiduría como pastor para aconsejar a la Grey. Qué importante es tener esta palabra de sabiduría. Que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos, que el nombre de Dios sea ensalzado. Y lo que más me gusta de la palabra de sabiduría es que no impone, no usa de la fuerza, no utiliza el título para imponer. Cuando en el concilio escriben la carta, dice, nos ha parecido bien no imponeros ninguna carga, porque el que tiene una palabra de sabiduría no tiene necesidad. Aquí es, yo soy el pastor y se hace lo que digo. No tiene necesidad de decir, aquí yo soy el cabeza de familia y se hace lo que digo. No, el que tiene una palabra de sabiduría no abusa de autoridad, sino siempre es condescendiente con los demás. Por eso, hermanos míos, me hace bien el apóstol San Pablo, como le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. Aunque él tiene autoridad para ordenar a Filemón, sin embargo, dice, aunque tengo autoridad para ordenarte, más bien te ruego por amor. Qué palabras más sabias, hermanos míos. Aunque tengo autoridad para mandarte, tengo trabajo realizado, tengo años de experiencia, tengo mi ministerio que he levantado iglesias y tengo las revelaciones de las cartas, tengo autoridad porque hasta tú mismo tienes deuda conmigo, pero no utilizo la autoridad, más bien te ruego por amor. Porque el que tiene una palabra de sabiduría jamás tendrá una autoridad desmedida, porque entenderá que lo que no se consiga por amor, tampoco lo vas a conseguir por imposición. Se consigue más de rodillas que de pie. Se consigue más enseñando que mandando. Se consigue más exponiendo que imponiendo. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Que el nombre de Dios sea ensalzado. Bien, después de hablaros, hermanos míos, de estos dos aspectos de la sabiduría por un conocimiento experimental y la sabiduría como un don de entre los 9 dones que se encuentran en 1 Corintios. Ahora vamos a intentar interpretar la sabiduría que hemos estado hablando, que se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 5. Aquí el apóstol Santiago dice, y el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Yo cuando me encontré con esta clase de sabiduría, hermanos, os confieso que me quedé un poquito fuera de juego, y me quedé un poquito extrañado, porque ¿qué clase de sabiduría es esta que viene en respuesta a la oración? Porque es muy fácil entender que uno se hace sabio por el conocimiento. Pero aquí es que esta sabiduría viene en respuesta a la oración. ¿De qué sabiduría nos está hablando el apóstol Santiago? Que uno recibe sabiduría por orar, por pedirla. Bien, como ustedes saben, para hacer una buena exégesis hay que ir al contexto, para no hacer un pretexto. Y para hacer una buena interpretación, este texto está en el contexto de Santiago capítulo 1, verso 2, y viene en el contexto de la prueba de la fe. Y dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y nada os falte en ninguna cosa. Aquí esta sabiduría viene en el contexto de la prueba de la fe. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué se necesita sabiduría? Por eso titulaba a esta reflexión sabiduría en medio de la prueba. Porque el apóstol Santiago, entendiendo la complejidad de la fe, entiende que para poder salir exitosos de una prueba se necesita sabiduría en medio de la prueba. Porque la prueba es muy compleja,
La prueba tiene tres connotaciones, como ustedes saben. La prueba es para evidenciar la calidad que uno tiene, la prueba es para purificar la fe y la prueba es para perfeccionar tu carácter cristiano. Vamos a intentar hablar un poquito de la prueba, antes de desgranar esto. La prueba es para evidenciar la calidad que uno tiene, claro que sí. De la misma manera que nadie puede ver el tesoro que tiene un cofre o una hucha si no se quebranta, así es la finalidad de la prueba, quebrantarnos para evidenciar la calidad que tenemos. Por eso Job, siendo quebrantado, pudimos ver la gracia de Dios en Job. Job, siendo quebrantado, pudimos ver la integridad, la fidelidad, la honradez y el amor. ¿Se imaginan si Job no hubiese sido quebrantado, cuánta integridad a la sombra? ¿Se imaginan si Job no hubiese sido quebrantado por medio de la prueba, cuánta fidelidad en el anonimato? Pero el nombre de Dios pudo ser glorificado. ¿Gracias a qué? Gracias a que la prueba quebrantó a Job. Gracias a qué? Gracias a que por medio de la prueba Job pudo evidenciar la calidad que tenía. Por lo tanto, hermanos míos, la prueba es para evidenciar la calidad que uno tiene y es mediante la prueba que manifestamos al mundo físico y al mundo espiritual que amamos a Dios y que le amamos no por lo que Él nos da, sino que le amamos por lo que Él es. Por eso dice la Biblia que somos el espectáculo del mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos entender que por medio de la prueba evidenciamos la calidad que uno tiene. Pero además, nuestra fe es purificada. No sé qué es lo que me pasa, hermano José, pero estoy perdiendo batería por momentos y es que no lo entiendo. Es el Zoom que gasta mucha batería. Si tienes un enchufe cerca y pudieras conectarlo, te evitarías de que te quedase sin batería. Voy a tener que cambiar de teléfono. Bueno, José. pues venga, tú cambias de teléfono y mientras tanto yo con los hermanos voy dándote tiempo para que sigas exponiendo lo que Dios tiene. Bien, mientras que estamos dando tiempo al hermano que vaya colocándose el teléfono, estamos, hermanos, viendo todos juntos en esta noche una exposición que a mí me está haciendo mucho bien, tocando algunos aspectos que el hermano está poniendo, como por ejemplo que la sabiduría no es algo en lo que tengamos que inflar el pecho para presumir, sino que en realidad el concepto de la sabiduría es una cosa práctica. Ese es el primer punto que ha tratado el hermano. Y no es una especulación filosófica o un conocimiento intelectual para regodearnos en lo que sabemos, hermanos, sino que la esfera de la sabiduría son las cosas de la vida, el vivir, el día a día, lo práctico. Es la cualidad suprema y divina del alma que le permite a la persona conocer y practicar la integridad, vivir una vida cristiana íntegra. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es muy bueno, hermano, porque en un mundo en el que estamos viviendo actualmente y que mucha gente quiere adquirir conocimiento, pero en realidad no para el verdadero conocimiento, sino es un conocimiento que quieren adquirir para tener más presunción, más orgullo, pero sin embargo vemos mediante la exposición que el hermano está haciendo en esta noche y que es un registro y un fiel reflejo de lo que la Escritura dice, que en realidad la sabiduría debe de ser en nuestra vida una cosa práctica. Para que yo pueda considerarme un hombre sabio de parte de Dios, primero tengo que administrar mi vida de forma práctica, porque si mi vida refleja en mi día a día, en mi caminar, que en realidad estoy haciendo las cosas como Dios quiere, entonces, sin lugar a dudas, eso evidencia que soy una persona sabia, no una persona sabia para presumir de lo que sé, sino para practicar lo que yo ya sé por medio del conocimiento de Dios. Gloria al nombre del Señor. En segundo, nos hablaba que la sabiduría es de Dios, es algo que Dios da, que Dios nos regala, gloria al Señor, si la pedimos con fe. Si alguno ve que tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Gloria al nombre del Señor. Y esto también es importantísimo, hermanos. Saber que no
tenemos nosotros la fuente de la sabiduría interna e intrínsecamente en nuestro propio ser, sino que la sabiduría es algo que depende de Dios, que hemos de recurrir a Dios y pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría, la claridad y poder adquirir esta sabiduría para poder practicarla como Dios quiere. En otro punto, el hermano decía que la sabiduría no impone ni humilla. Y esto es así, hermanos. Ciertamente la sabiduría no impone ni humilla. Aquel que presume de sabiduría ya no es sabio. Porque el hombre sabio en realidad no presume ni tampoco humilla a nadie, sino que el hombre sabio es apacible, es un hombre que se ha dado cuenta en realidad que su vida depende de Dios, que su vida, que el caminar de su vida es en dependencia absoluta de Dios, por lo cual, hermanos, no tiene nada en lo que inflar el pecho ni tampoco presumir, sino que es algo que reconoce que es una sabiduría adquirida de parte de Dios, que viene de Dios a nuestras vidas. Que el nombre del Señor sea glorificado. También hablaba el hermano de la sabiduría como un don. Es ese don que aparece, como bien ha dicho, citando la Escritura, que Dios reparte para poder solucionar problemas, para poder poner la nota precisa en el momento oportuno cuando hay algún asunto que requiera solución, e imponer nuestra voz para eso, para armonizar, para solucionar, para traer, hermanos, beneficio al conjunto de la cristiandad. Es sabio callar, hermanos, cuando no tenemos las cosas claras. Y si hablamos, que sea siempre para poner armonía, para poner paz y para traer soluciones. Y si no es así, mejor es callar, porque aún el necio cuando calla, la gente lo cuenta como sabio. Por tanto, hay lugares donde si no tengo la luz suficiente, no he de mostrar todo lo que sé, sino bien por el contrario, callar, aprender y dejar que otros hermanos puedan traer la solución que tengan que traer. Alabado sea el nombre del Señor. Y así en esta noche, hermanos, está hablando el hermano sobre este tema tan importante que es la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que no es de Dios, que dice el mismo Santiago que es una sabiduría animal y diabólica, que no procede de Dios. Hay una sabiduría que no está puesta para que traiga beneficios, sino más bien destrucción. Así es, hermanos. Pero hay una sabiduría que es la que se está centrando el hermano Josué de Belén en esta noche, que es la sabiduría de Dios. Bueno, el hermano parece ser que ya ha podido conectar el teléfono y yo lo que he hecho ha sido un poco recordar lo que se está exponiendo, Josué, para darte tiempo también a ti a que acomodes el teléfono y así podamos progresar. Los teléfonos, las baterías gasta mucho, el Zoom gasta muchísimo, no tanto el Facebook, pero el Zoom sí gasta mucho. Bueno, ya está el hermano con nosotros, así que yo lo voy a dejar ya en breve, a ver si logra conectarse bien para que ustedes lo puedan ver y sigamos disfrutando de este tema, hermanos, que tiene mucho de práctica en la vida cristiana, que es indispensable, hermanos, que como bien ha dicho el hermano, el griego es importante, el hebreo es importante, pero el llevar las cosas a la práctica, eso es muy, pero que muy importante. Adelante, Josué, hermano. Gloria al Señor. ¿Me oís ahora? Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, ya he podido conectar a tu teléfono. Es que, como tú me decías antes, se ha comido la batería en nada, en nada. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando en qué contexto nos está enseñando el apóstol Santiago esta sabiduría como respuesta a la oración. Del que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y os estaba explicando que es en el contexto de la prueba de la fe. La prueba siendo tan compleja, el apóstol Santiago trata de enseñarnos que solamente para tener una respuesta favorable ante el dolor se requiere sabiduría. Y sin esa sabiduría, en el momento del dolor o de una circunstancia difícil, es poco probable que tengamos una respuesta favorable, porque nuestra respuesta ante el dolor es determinante.
para que alcancemos el propósito que Dios quiere que alcancemos. La actitud del creyente en medio de la prueba, dice el apóstol Santiago, dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice sabiendo, no sintiendo. Es decir, que no es un gozo sensorial el que uno debe de tener en medio de la prueba, sino es un gozo conceptual. ¿Por qué? Un gozo que emana del conocimiento. El apóstol Santiago te está diciendo, gózate no por la prueba en sí, porque a nadie le gusta sufrir, sino gózate por lo que la prueba produce en ti, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, para tener este gozo conceptual que emana del conocimiento de cómo Dios trabaja con el creyente y cómo la providencia de Dios actúa en nosotros, este gozo emana ¿de qué? De esta sabiduría que viene de forma sobrenatural en el creyente en medio de la prueba. Se requiere sabiduría en medio de la prueba no para entender, ojo, sino para saber aceptar. Repito, necesitamos sabiduría en medio de la prueba no para entender todo, porque no estamos llamados a entender todo, sino sabiduría para aceptar. Por eso vemos la sabiduría de Dios en Job, cómo se humilló, cómo adoró, sin atribuir ningún despropósito en Dios alguno, diciendo desnudo he venido y desnudo me iré, Jehová dio, Jehová quitó, y cómo vemos la falta de sabiduría en la mujer de Job. Por eso, hermanos míos, el apóstol Santiago nos insta a que en medio de la prueba oremos pidiendo sabiduría. ¿Para qué? Para que no nos falten luces, para que no nos falte capacidad para poder afrontar el día de la aflicción. La Biblia dice tener cuidado del día malo porque viene. ¿Por qué necesitamos sabiduría en medio de la prueba? Porque a veces, hermanos míos, lo que realmente te atormenta no es la prueba en sí, sino es el no entender. El no entender es algo que en momentos difíciles te atormenta. El no entender por qué Dios no interviene, el no entender las oraciones sin respuesta, el no entender el por qué Dios permite, el no entender por qué Dios actúa, por qué Dios no actúa, el no entender por qué de la noche a la mañana me ha ocurrido a mí, me ha venido esta enfermedad o me ha ocurrido este percance, por qué yo si estoy haciendo tu voluntad, por qué yo si llevo años de servicio, por qué me ocurre a mí todo esto, pero por qué si estoy en tu voluntad, si trato de agradarte, si trato de santificarme, ¿por qué tantas oraciones sin respuesta? Y a veces el verdadero tormento no es la aflicción en sí, sino el verdadero tormento es el no entender. El no entender te mata. El no asimilar te atormenta. Por eso muchísima gente se ha apartado de la fe al no asimilar la pérdida de un ser querido. Muchísima gente se ha apartado de la fe al no asimilar un percance. Muchísima gente ha surgido en él una raíz de amargura. Porque hay un peligro inminente para el que le falta sabiduría en medio de la prueba. Y es que una raíz de amargura se apodere de ti. Por eso, si leemos Hebreos capítulo 12, en el contexto de la disciplina, hay dos reacciones a librar. Y una de las reacciones es, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Son dos reacciones a librar, hermanos. Está el que menosprecia y está el que desmaya. Son dos reacciones negativas ante la severidad o el trato educativo de Dios con nosotros. En estas dos reacciones, la disciplina no cumple sus objetivos. La Biblia dice que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero que al final da fruto apacible en los que con ella han sido ejercitados. Por eso es de vital importancia tener sabiduría en medio de la prueba para no despreciar. El que desprecia es el que alterca, el que se endurece, el que se obstina, el que se enoja con Dios. Y el que desmaya es el que se desalienta. Nadie que se desmaye puede razonar con él. Nadie puede razonar ni hablar con alguien que se haya desmayado. Por eso dice, no desprecies ni desmayes. Por eso, mis queridos hermanos, a veces nuestra respuesta ante el dolor es un obstáculo porque no tenemos la suficiente capacidad
ni la suficiente luz para tener una respuesta favorable ante el dolor. Por eso necesitamos sabiduría en medio de la prueba. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. Fíjense si hay un peligro inminente para los que no saben asimilar el momento del dolor, que les dice, mirad pues, en el contexto de la disciplina, no sea que alguno entre vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura. Es muy peligroso una raíz de amargura, porque la raíz de amargura en el Antiguo Testamento está relacionado con el apartarse de la fe. Por eso, mis queridos hermanos, es que hay un peligro hasta de apostasía por no asimilar el momento de dolor. Por eso es que Juan el Bautista, cuando se encuentra confuso en la cárcel y le dice, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le dice, id y haced saber a Juan. Los cojos andan, los ciegos ven, y al final le dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Porque si tropiezas con algún hermano, pues no te preocupes, te reconcilias con él y te levantas. O si tropiezas con algún hábito, pues pides ayuda al pastor y en comunión con Dios y en ayuno, pues puedes superarlo. Pero el que tropiece con Dios, ¿qué peligro tiene el que tropiece con Dios? Por eso es que se necesita sabiduría en medio de la prueba para poder asimilar el trato disciplinatorio y educativo de Dios. Porque en nuestra mano está alargar el proceso o acortarlo. Dice la Biblia, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que dará juntamente con la prueba la salida. Por eso, hermanos míos, el estudio de esta noche se basa en esto, de una sabiduría que viene en respuesta a la oración de fe cuando estás en medio de la prueba. Hermano Josué, en medio del dolor, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? En medio de la aflicción, ¿cómo podemos reaccionar? Pues la mejor manera de reaccionar en medio del dolor es orando, pidiendo sabiduría. ¿Cómo enfrentó Jesús el Getsemaní? ¿Cómo enfrentó Jesús el Getsemaní? ¿Enfrentó el Getsemaní predicando? ¿Enfrentó el Getsemaní dando estudios de teología? El Getsemaní Jesús lo enfrentó orando. Y por eso en su oración dice, y un ángel le fortaleció. El consejo que tengo yo en esta noche, que no trates de pasar el Getsemaní sin orar. No trates de pasar la prueba sin orar. En tu Getsemaní, ora. En tu dolor, ora. En tu aflicción, ora. En tu escasez, ora. En tu enfermedad, ora, pidiendo sabiduría en medio de la prueba. Sabiduría para que no te falte capacidad para reaccionar positivamente y favorable. Sabiduría para que no te falte palabras que no rayen la locura. Porque a veces hay palabras que salen de nuestras heridas, pero no salen de nuestra razón. Job en una ocasión dijo, porque hablan más mis heridas que mi razón. Y cuando un hombre está herido, pues habla cosas que luego le pesan. Se necesita sabiduría para saber qué palabras salen de tu boca en medio del dolor. Para saber qué actitud afrontar. Hemos preguntado a Jesús, Jesús, ¿cómo enfrentaste el Getsemaní? Y Jesús nos dice, orando. ¿Y qué os parece si preguntamos a Esteban, Esteban, cuando eras lapidado, cuando aquella turba se lanzó en contra de ti, maldiciéndote y tratándote de hereje, y cuando estás muriendo como si fueras un malhechor, ¿cómo has tenido esa capacidad para ver el cielo abierto? ¿Cómo has podido contemplar la gloria del Señor, la gloria de Dios? Dinos la receta. Dinos cuando a nosotros nos apedree la vida, los problemas, las circunstancias, ¿cómo enfrentar esa prueba? Esteban, dinos, por favor, danos el camino a seguir. Y Esteban nos diría, el camino a seguir es, y puesto de rodillas, Esteban oró. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Porque no hay otra forma de enfrentar el momento de la prueba si no es orando, pidiendo sabiduría en medio de la prueba. Porque, repito, lo que verdaderamente te mata
no es la aflicción en sí, sino es el no entender. Casi mis pies resbalaron porque no entendía el por qué los impíos prosperan y los justos empobrecemos. Pero cuando entré en el santuario, entendí el fin de ellos. Por lo tanto, a Job lo que le mataba no era la sarna, lo que le atormentaba no era la pérdida de su hacienda, lo que le atormentaba no era la pérdida, no, lo que verdaderamente le atormentaba era el no entender si él era justo, porque claro, la teología deforme de aquel entonces atribuían el pecado, atribuían el sufrimiento a un pecado directo y personal de la persona. En su teología deforme, ellos creían que cuando uno sufría era porque Dios le estaba castigando por algún pecado. Pero Job tenía la conciencia limpia y decía, ¿por qué me acontece todo esto? ¿En qué pecado? Y a Job lo que le atormentaba, algunos han tenido el atrevimiento de acusar a Job de orgullo, de acusar a Job de estar envanecido, de acusar a Job de estar ensoberbecido. Nada más lejos, hermanos míos. Lo que pasa es que Job no entendía por qué le está aconteciendo todo eso. Y eran palabras que se salían de sus heridas, no eran palabras que salían de su razón. Por eso luego Dios lo vindica y le dice, ora por ellos, porque no han hablado de mí lo recto. Tus amigos no han hablado de mí lo recto, porque te han acusado de que tú has pecado y que yo te he castigado. Ni yo te he castigado, ni tú has pecado. Ora por ellos que los enciendo. Eso le dice Dios a Job. El mismo Dios que le justifica en el capítulo 1 diciendo que es varón justo, temeroso y apartado de mal, es el mismo Dios que lo vuelve a justificar diciendo, ora por tus amigos, porque no han hablado de mí lo recto. Por lo tanto, el tormento de Job no era la prueba en sí, sino era el no entender. Por eso, hermanos míos, necesitamos sabiduría en medio de la prueba, porque el no entender el por qué Dios no interviene, el no entender el por qué las oraciones no tienen respuesta, el no entender por qué Dios permite, eso puede producir una raíz de amargura. Por eso lo mejor que podemos hacer en medio de la prueba es orar, pidiendo sabiduría en medio de la prueba. Por eso, hermanos míos, el apóstol Santiago dice, ¿hay alguno entre vosotros que esté triste? Haga oración. No dejes que tus ansiedades te embriaguen. Dice, y ya con esto ya voy a cerrar el tema, dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Si examinamos el texto y hacemos una buena exégesis, dice, sed sobrios. Lo contrario a ser sobrio es ebrio. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, echa tu ansiedad sobre mí, porque si no echas tu ansiedad sobre mí, las ansiedades te van a embriagar. Y el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar. Porque cuando uno se embriaga de las ansiedades, pues corre el peligro de hablar cosas que están fuera de lugar y es el blanco perfecto para el alma desalentada, el alma afligida, es el blanco perfecto para el diablo. Por eso es que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, pero sed sobrios y velad, que las ansiedades no se embriaguen, sino echa tu ansiedad sobre él. Depende de Dios, deposita tus cargas, porque el adversario, el diablo, está alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Por eso, hermanos míos, finalizo este estudio, 3 aspectos de la sabiduría. Una por el conocimiento experimental, otra la sabiduría como una entre los 9 dones y otra sabiduría que se requiere en medio de la prueba. La sabiduría que hace alusión el apóstol Santiago es en el contexto de la prueba de la fe. Necesitamos discernimiento en el día del dolor. Necesitamos capacidad para tener una respuesta adecuada ante el trato educativo y disciplinatorio de Dios. Un abrazo de vuestro hermano Josué de Belén. Ha sido un placer compartiros. Espero que este mensaje en estos tiempos de pandemia haya estado en sintonía. He querido traer lo más devocional posible, hermanos míos.
Creo que necesitamos mensajes que que de alguna forma conforten el corazón, que nos vacunen para tener una respuesta adecuada. Hermanos míos, en medio de tiempos tan duros necesitamos directrices para saber responder ante el dolor. Hay temas de conocimiento doctrinales que son buenísimos, pero ahora yo entiendo que no vienen a cuento, porque son tiempos tan difíciles que necesitamos vacunar al pueblo para cuando tenga que enfrentar un ser querido y estar 2 meses separado de él porque está en la UBI, que sepa tener sabiduría en medio de la prueba. Que Dios os bendiga, hermanos míos. Amén. Gloria a Dios. Y a ti también, hermano Josué, por traernos en esta noche esta exposición de teología práctica, porque hay una teología que es la teología práctica, la que tú has traído en esta noche, compartiendo con todos nosotros y llenándonos nuestro corazón de sabiduría, pero no una sabiduría que hincha la cabeza y engrandece el orgullo, sino una sabiduría práctica, dándonos a entender, hermanos, que la sabiduría, como bien has dicho, es una cosa práctica, no es la especulación filosófica o el conocimiento intelectual, ya que la sabiduría tiene una esfera que son las cosas de la vida. Alabado sea Dios. Y qué bueno es, hermanos, que esto sea así. Nos ha hecho también recordar que Dios es el que da generosamente y sin humillar a nadie. Dios da la sabiduría sin reproche. El que pide, Dios le da. Porque hay gente que tiene sabiduría, pero que da de una forma intencional, da con la intención, hermanos, de obtener más de lo que él da. O sea, en realidad no da nada, sino satisface su propia vanidad y su complejo de superioridad, colocando al que recibe bajo una obligación que no se puede olvidar jamás. O sea, tú sabes lo que sabes porque yo te lo he dicho. Eso no es más que engrandecer el ego y echarle en cara algo. Y por supuesto, hermanos, eso no viene de Dios. Pero Dios, hermanos, da con muchísima generosidad. Qué bueno es Dios, hermanos, y cuánto tenemos que aprender de Dios. Había un poeta que se llamaba Filemón, el griego, que llamaba a Dios el arpa de los regalos. O sea, no en el sentido de que a él le gustase recibir regalos, porque Dios no necesita regalos de nadie, sino en el sentido de que le encanta darlos. Y esto es así, hermanos. Dios se encanta, se goza de dar. Y muy comúnmente siempre vemos que el que más tiene es el que menos presume y el que más tiene es el que da con más generosidad. El hermano lo ha expuesto en esta noche muy claramente y qué bien, hermano, qué bien me has hecho a mí personalmente, qué bien creo que has hecho a toda la audiencia en esta noche, recordándonos estos principios tan básicos pero tan prácticos, gloria a Dios, de recordar que incluso cuando pasamos por momentos de adversidad, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, es una escuela en la que Dios nos pone y que por medio de esa escuela aprendemos, gloria a Dios, esa sabiduría de Dios. Por medio de las pruebas, Dios se propone que los creyentes dependan más de Él como resultado de habernos mostrado la propia insuficiencia nuestra y la propia suficiencia de Dios. Es en estos momentos de dificultad donde Dios nos mete en una escuela que no nos gusta, es verdad, pero que sin embargo es en la escuela donde más se aprende, la escuela de las pruebas. Que Dios te bendiga, hermano, ricamente. Igualmente. En esta noche. Gracias por tu exposición, de verdad. A mí me ha hecho mucho bien, de verdad. No sé si está nuestro hermano David por aquí. Gloria al Señor. David, si estás por ahí, puedes aparecer cuando puedas. Para de esta forma, seguramente si hay algún hermano que en esta noche ha estado compartiendo con nosotros el programa y él ha podido captar alguna de las preguntas que posiblemente algún hermano haya hecho y si fuese posible trasladarla al hermano para que él pudiese responderla. Como siempre decimos, hermanos, todas las preguntas es imposible responderlas porque hay mucha gente y no se pueden pasar todas las preguntas si no estaríamos toda la noche. Y como somos seres todavía, hermanos, sujetos al tiempo y al espacio,
no podemos hacer eso. Pero sí las preguntas que el hermano haya visto oportunas, poder trasladarle a nuestro hermano Josué y que él pudiese responderlas. David, ¿qué tienes por ahí? Bueno, lo dicho por nuestro administrador, pues argentino, Josué, una bendición escucharte, ¿vale? Las aplicaciones, pues eso, del día a día que estás haciendo. Pues José, Se te oye muy poco, David. estaba diciendo que muy buena exposición, que Dios te bendiga mucho, Josué. Gracias, amigo, gracias. Nada, que no me han dado trabajo, administrador mío, Dios te bendiga, no me han dado trabajo, no hay ninguna pregunta, no he visto ninguna. Claro. Y está mirando hoy bien los comentarios para ver si las preguntitas que había, pero nada, solamente palabras de, pues eso, de que Dios te bendiga mucho, Josué, una bendición de moderador, por supuesto que nos hace falta esa sabiduría para afrontar los problemas, dice el Pedro Lacati, Dios te bendiga, recibe un abracito desde aquí. Bueno, así, de este tipo, de este corte. Claro, porque al ser una teología práctica, como decía José, y no ser tan doctrinal, pues claro, no surgen tantas, todos los escollos que pasan con la doctrina. Es algo más bien devocional y es lo que he sentido de parte de Dios para vosotros. Qué bien, qué bien. Y esto es una prueba también de que el pueblo que tenemos escuchándonos es un pueblo sabio, que sabe cuándo tiene que abarcar lo que se recibe, y lo que está claro no necesita más luz que la que ya se trae, porque ya la ha traído suficientemente. Por lo tanto, este pueblo que escucha es un pueblo sabio, que no transmite preguntas incoherentes, sino que lo apropiado en esta noche era eso, escuchar, recibir y pocas preguntas. Simplemente palabras de agradecimiento porque nos has hecho bien, y estoy seguro que a la audiencia, aunque yo no veo los comentarios, pero la audiencia que tenemos es una audiencia que sabe lo que oye, y entonces seguramente hoy se han gozado, hermanos, de eso, porque lo que ha dicho hoy el hermano Josué te va a servir mañana cuando tú abras la puerta de tu casa y tengas que enfrentarte al día a día en la vida. Si estamos, hermanos, estudiando la palabra, si estamos mirando las escrituras, pero al final no lo podemos llevar a una práctica, esto pierde sentido. Pero lo hermoso es lo que ha dicho el hermano Josué, que Dios lo que nos da, todo el conocimiento que recibimos, después tiene una visualización práctica. Así lo traslada Santiago, y Santiago era un buen judío, y como bien sabéis, los judíos eran muy escuetos en las palabras, pero muy prácticos en las palabras. Ellos iban al meollo. No era como el griego, que el griego se perdía en las filosofías y en las ramas. No, el judío era muy directo y era en la práctica. Muchísimas gracias, Josué, de verdad, hermano, por haber compartido esta exposición tan maravillosa. El placer ha sido mío. El placer ha sido mío. Sí, sí. Y nada, lo que ocurre es que veo algo que está ocurriendo ya como algo normal. Nos estamos acostumbrando a que todos los temas es haciendo apología. Y claro, la palabra nos insta a hacer apología, pero cuando demanden de nosotros razón. Dice, estad preparados con toda mansedumbre cuando de vosotros demanden razón. Es decir, ¿hay que hacer apología de la doctrina? Sí, pero no siempre. Entonces, el pueblo tiene que tenemos que perfeccionar a los santos, pero les estamos perfeccionando solamente para hacer defensa, pero no para... Hay que nutrir al pueblo. Hay que perfeccionar a los santos y hay que nutrirles y usar bien la palabra de verdad y no solamente traer una clase de vitamina. Es que, vamos a ver, los testigos de Jehová, si me escucha alguno, pues con todos mis respetos, lo que hacen es entrenar a la gente solamente para hacer defensa. Y ya en el momento que llaman a tu puerta, ya están preparados para la lucha. Pero es que tenemos que nutrir al pueblo. No solamente es de hacer apología. Y hay que hacer apología contra esto, contra el calvinismo. Y hay que hacer apología contra el pacto. Y
claro, y venga aluvión de preguntas, porque claro, porque hay mucha gente curiosa, pero una cosa es ser curioso y otra cosa es tener interés. Y en el pueblo tenemos mucha gente curiosa y poca gente interesada. Entonces, no se trata de equipar a un creyente laico para que se vuelva un experto en apología. Se trata en nutrirle de toda la palabra de justicia y de verdad. Entonces, creo que aunque ha sido algo sencillo, pero necesitamos vacunar al pueblo para que en el día del dolor no se rompa, sino que sepa guardar su integridad. Como le dijo aquella mujer, aún retienes tu integridad. A esa mujer no le sorprende el conocimiento de teología que tuviera, lo que le sorprendía, pero es que aún retienes tu integridad. Entonces, hermanos, permitirme este comentario con mucho cariño. Sé que es un trabajo excelente. Sois el comentario de toda España, porque ahora mismo, pues, las redes sociales, pues, os tenemos a vosotros solamente, en el sentido de la enseñanza que estáis trayendo, de los invitados que habéis traído, de los temas que habéis tratado, habéis quitado habéis roto muchas lanzas, como lo de enseñar lo que es la depravación total. Eso lo habéis hecho muy bien, porque se ha estado predicando en Filadelfia mucho semipelagianismo. Habéis conseguido cosas que os elogio de corazón, pero cuidado, no solamente es hacer apología, hay que nutrir al pueblo en todos los aspectos. Aunque no salgan luego preguntas, pero la semilla está ahí. Un abrazo, amigo mío, y si os ha hecho bien estas últimas palabras, pues las recibís, y si no os ha hecho bien, no las recibáis. No, nosotros recibimos todo lo que puede mejorar nuestras vidas, y lo que tú has dicho ciertamente es así. Agregar y decir que, bueno, Sana Doctrina es un canal que está enfocado en la doctrina, en exponer la palabra de Dios doctrinalmente, y también de forma práctica, como lo has hecho tú, porque eso también forma parte de la teología práctica. Estamos andando, hay muchas cosas que mejorar, hermanos, hay muchos beneficios traídos. Yo creo que si se pone en una balanza todo el bien que Sana Doctrina ha traído y todas las deficiencias que hemos tenido, porque como cualquier ser humano las tenemos, las tienen las iglesias, las tienen los pastores, las tienen todos aquellos que administran, tenemos nuestras deficiencias. Esto es una vida de progreso y de ir realizándonos poco a poco, pero si las ponemos en balanza, estoy absolutamente convencido que Sana Doctrina ha traído muchísimos más beneficios que algunos pequeños errores que podamos haber cometido. Y esto no significa que somos impecables y que no vamos a cometer errores en el futuro. Seguramente cometeremos algún error, pero también quiero deciros que contamos con vuestra comprensión, con vuestro amor, con vuestro cariño y con vuestra sabiduría de Dios, para que poder alentarnos en el momento de dificultad y echarnos una mano siempre como hermanos que somos. El propósito de Sana Doctrina, hermanos, es hacer lo que esta noche hemos hecho. Traer a hombres de Dios como tú, exponer la palabra de Dios y que el pueblo de Dios sea edificado por medio de su bendita y gloriosa palabra. Ese es el objetivo de Sana Doctrina y creo, hermanos, que nadie puede oponerse a eso, nadie que sea un hijo de Dios, nadie que sea un siervo de Dios puede oponerse a eso, porque estoy absolutamente convencido que es algo de parte de Dios. Gracias, Josué, porque en esta noche tú has formado parte de este proyecto tan hermoso que estamos realizando en Sana Doctrina y nos has hecho mucho bien, hermano. Esperamos que esta no sea la última vez. Te tenemos ahí con nosotros, vas a seguir participando cuantas veces tú quieras y te llamaremos para que vuelvas a repetir programas con nosotros. Que el Señor te bendiga a ti, a la iglesia donde estás en Valladolid, en el barrio de Belén, a mis hermanos de Valladolid y a toda España y a toda Latinoamérica que nos está viendo. Un fuerte abrazo para todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. No sé si, David, hermano, si quieres despedirte también tú del hermano y me estás escuchando, pues... David, ¿estás ahí, hermano? Bien, pues nada, simplemente cerrar ya el programa.
con el hermano, hemos agradecido su presencia aquí. Y ahora, bueno, pues si tú quieres darle unas palabritas también al hermano. Nada, ya se le he repetido, ya le he dicho que gracias por compartir, que siempre decimos lo mismo, que la mayor bendición no es solamente que Dios te dé conocimiento, que Dios te dé dones, que Dios, bueno, que Dios tiene cada hijo de Dios, sino también el saber compartir con los demás, ¿vale? Entonces creo que en el saber compartir está, pues es una grandeza que Dios nos la ha dado y tenemos que saber, pues eso, disfrutar de ella. Y en esta noche, pues Amén. hemos disfrutado del hermano. Así que, Amén. nada, Y yo, lo que te he dicho, Amén. un abracico y que Dios te siga impulsando para su gloria. David, recuérdanos la agenda. ¿Qué agenda tenemos ahora en estos días que restan? Mañana tenemos a nuestro hermano David de Blanes trayendo el tema de la iglesia. Se va a centrar en algunos puntos de la, pues esto, de eclesiología, de la doctrina de la iglesia, y yo creo que va a ser bastante didáctico, así que no perdérselo. Mañana a las 10 de la noche con nosotros David de Blanes y moderando Michael Dazagra de la zona norte. Sin más, ¿qué os parece? ¿Despedimos? ¿Nos vamos? Amén. Nos despedimos. Amén, amén. Despedimos esta hermosa reunión. Voy a hacer una oración y ya despedimos, hermanos. Venga, Señor y Padre Celestial, gracias en esta noche por habernos permitido realizar un directo más de sana doctrina. Gracias por nuestro hermano Josué de Belén, que ha compartido, Señor, la teología práctica a partir de la sabiduría que desciende de ti. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido y aprendido en esta noche de tu mano. Sigue ayudándonos, sigue fortaleciéndonos, sigue llenándonos de ti, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Paz y bien para todos. Que el Señor os guarde. Un abrazo, Josué. Dios te bendiga.